Esta noche en Wichita, en un tramo de la calle Harry, se les ha indicado a los agentes de policía que no acudan solos después del anochecer. La calle está llena de caravanas abandonadas y refugios improvisados, algunos aún habitados, otros abandonados desde hace mucho tiempo. No se trata de un campamento clandestino en las afueras de la ciudad. Está situado a tan solo media milla de barrios tranquilos y concurridas zonas comerciales, lo suficientemente cerca como para que los residentes puedan ver el resplandor de las hogueras desde sus porches. Los funcionarios municipales lo llaman temporal, pero lleva meses creciendo, y la verdad es que lo que está sucediendo aquí no se limita a una sola calle. Se trata de lo que ocurre cuando una ciudad empieza a decidir quién sigue teniendo importancia. Porque si esto puede suceder en Wichita, puede suceder en cualquier parte. Y al final de este artículo, entenderás por qué ya está sucediendo. La ciudad dentro de una ciudad. Actualmente, se estima que en Wichita viven unas 1,400 personas en caravanas dentro de los límites de la ciudad. No están acampando ni viajando. Viven allí. Esta cifra representa un aumento de 477% desde enero de 2024. No se trata de personas aisladas, estacionadas discretamente en distintos barrios. La retirada de las fuerzas del orden de estas zonas no fue repentina. Se fue gestando a través de una serie de incidentes que modificaron la política del departamento sin llegar a los titulares oficiales. En marzo de 2025, 2 agentes que respondían a una llamada por violencia doméstica en un campamento de personas sin hogar en North Broadway fueron rodeados por unos 15 residentes que bloquearon su vehículo y les impidieron marcharse durante casi 40 minutos. No se practicaron detenciones porque los supervisores decidieron que agravar la situación suponía un riesgo mayor que retirarse. En junio, una ambulancia que acudía a atender una sobredosis en el campamento de Harry Street fue amenazada con violencia si no llevaban Narcan sin presencia policial. Obedecieron. El paciente sobrevivió, pero el incidente sentó un peligroso precedente. En agosto, un inspector municipal que intentaba multar a los infractores fue agredido físicamente. Le robaron la tableta y dañaron su vehículo. Desde entonces no ha vuelto a esa zona. El mensaje final quedó claro. Estas zonas operan fuera de la jurisdicción municipal habitual y tratar de hacer cumplir dicha jurisdicción crea más problemas de los que resuelve. Lo que existe ahora es una crisis que empeora con cada semana que pasa. Descenso al caos. Hace 24 meses, la esquina de Harriet Hydraulic albergaba 3 casas rodantes cuyos ocupantes, en su mayoría aislados, cambiaban de lugar cada pocos días. Hoy, esa intersección es el centro de un campamento de 62 viviendas, donde, tan solo el mes pasado, las ambulancias atendieron 17 sobredosis, donde se producen incendios semanalmente y donde, en promedio, ocurre una agresión violenta cada 72 horas. Comprender cómo se llegó a esta situación requiere rastrear la secuencia exacta de fallas que transformaron las dificultades temporales en una catástrofe permanente. El corredor de Harry Street se convirtió en un epicentro de problemas debido a una combinación perfecta de factores geográficos y económicos que propiciaron la disfunción. Propiedades industriales con dueños ausentes que no vigilaban sus perímetros a diario, calles anchas que permitían el paso de grandes vehículos sin obstruir el tráfico, proximidad a puntos de recogida de jornaleros en Hydraulic, donde el trabajo en efectivo no requería verificación de antecedentes ni domicilio fijo, distancia de barrios residenciales que pudieran generar una presión política constante para la intervención y, fundamentalmente, un precedente establecido desde el principio. La policía no aplicaría con rigor las normas de estacionamiento ni las ordenanzas contra la vagancia en esta zona industrial. Una vez que se corrió la voz entre los residentes de Wichita que vivían en vehículos de que Harry Street ofrecía un refugio relativo del acoso constante y las amenazas de remolque, la concentración de estos problemas se aceleró rápidamente. Para el verano de 2024, 20 vehículos ocupaban la zona. Para el invierno, 40. Para la primavera de 2025, más de 60. Cada oleada trajo consigo un deterioro de las condiciones, ya que la infraestructura, diseñada para 0 residentes permanentes, intentaba dar soporte a 200. Los primeros residentes mantuvieron cierto orden y limpieza, porque creían que su presencia era temporal y querían pasar desapercibidos.
Pero a medida que la población crecía y lo temporal se volvía indefinido, esa disciplina se derrumbó. La basura se acumulaba más rápido de lo que se recogía. Los desechos humanos desbordaban los inadecuados métodos de eliminación. Las disputas por el espacio y los recursos se tornaron violentas. Los narcotraficantes aprovecharon la falta de vigilancia en el mercado y establecieron sus operaciones. El robo se volvió endémico porque nada era seguro y la policía no respondía a las denuncias de delitos contra la propiedad. El campamento de Kellogg Avenue siguió una trayectoria similar, con un deterioro aún más acelerado. El corredor industrial entre Rock Road y Webb Road históricamente había visto estacionamientos nocturnos ocasionales de autocaravanas, principalmente de camioneros de larga distancia o viajeros de paso. Pero a medida que crecía la población de autocaravanas en Wichita, este tramo se convirtió en otro punto de concentración. Lo que hace que Kellogg sea particularmente peligroso es la densidad. 67 autocaravanas estacionadas en menos de 1 kilómetro significa una separación de aproximadamente 9 a 12 metros entre ellas. El fuego se convierte en una amenaza existencial. Cuando una autocaravana se incendia, y suceden con frecuencia, ya sea por fugas de propano, incendios eléctricos o incendios provocados, las llamas se propagan a las unidades adyacentes en cuestión de minutos. El Departamento de Bomberos de Wichita respondió a 9 incendios de autocaravanas en este tramo entre enero y octubre de 2025. 3 resultaron en la pérdida total de varios vehículos. Uno cobró la vida de 2 personas que no pudieron escapar a tiempo. El campamento a orillas del río Arkansas representa un tercer patrón distinto. 83 caravanas dispersos a lo largo de la ribera oeste, entre el puente de la avenida Douglas y el puente de la calle 13, ocupan terrenos públicos que, técnicamente, la ciudad administra, pero que en la práctica están abandonados. La arboleda proporciona el anonimato que los residentes anhelan, ya que la visibilidad atrae la atención de las autoridades. El acceso al río ofrece agua para lavarse y refrescarse, si bien el uso de agua sin tratar del río Arkansas para cualquier fin conlleva graves riesgos para la salud. Este campamento alberga a la mayor población, aproximadamente 300 personas, entre ellas al menos 40 niños, según consta en los registros de los trabajadores sociales del distrito escolar. La violencia en estos campamentos sigue patrones predecibles que los trabajadores sociales reconocen de inmediato. Las disputas territoriales por lugares de estacionamiento o acceso a generadores se tornan violentas. La violencia doméstica se intensifica cuando las personas viven en espacios reducidos bajo estrés constante, sin privacidad ni escapatoria. El robo de propano, alimentos, herramientas o cualquier objeto de valor provoca represalias. Las deudas por drogas derivan en agresiones. Las crisis de salud mental resultan en comportamientos erráticos que asustan a otros residentes y en ocasiones se vuelven peligrosos. La evidencia estadística del deterioro se manifiesta claramente en los datos de respuesta a emergencias. Durante 2023, antes de que se formaran los principales campamentos, los servicios de emergencia de Wichita respondieron a 147 llamadas relacionadas con asentamientos irregulares en toda la ciudad. En 2024, esa cifra aumentó a 673. Tan solo en los primeros 10 meses de 2025, el total alcanzó las 1,219 llamadas. Las sobredosis aumentaron de 32 a 207. Las agresiones pasaron de 18 a 143. Los incendios se incrementaron de 11 a 86. Las emergencias médicas se triplicaron con creces, de 67 a 224. Cada dato representa un sufrimiento humano que se agrava mensualmente. Es fundamental comprender lo que ocurre dentro de estas zonas si se pretende evitar un colapso total. Supervivencia en el yermo. Imagínese vivir en un espacio del tamaño aproximado de un vestidor con otras 3 personas durante 6 meses seguidos. Ahora, quítele la fontanería, quítele la electricidad, quítele la calefacción y el aire acondicionado. Coloque ese vestidor sobre ruedas en un polígono industrial, donde las temperaturas oscilan entre los 15 grados en invierno y los 105 en verano. Ródelo con otros 60 vestidores llenos de personas en circunstancias idénticas, todos compitiendo por los mismos recursos escasos. Esa es la realidad diaria de más de 1,000 residentes de Wichita que viven en casas precarias en este momento. El agua es fundamental en todos los cálculos. Un tanque de agua potable tipo RB tiene una capacidad de entre 30 y 60 galones, según su tamaño. Para una persona que raciona cuidadosamente, eso podría durar una semana. Para una familia de 4, tal vez 3 días. Encontrar lugares para llenar los tanques requiere conocimiento, transporte y a menudo dinero que los residentes no tienen. Algunos pagan entre $5 y $8 por llenar el tanque en las paradas de camiones.
Otros esperan hasta que oscurezca y llenan sus tanques en grifos exteriores de negocios cerrados, arriesgándose a ser acusados de allanamientos si los descubren. Los desesperados beben directamente del río Arkansas, a pesar de conocer los riesgos de contaminación, porque la sed no espera que haya opciones seguras. El agua que consiguen se raciona con una precisión que la mayoría de la gente jamás desarrolla. Nada de duchas largas. Un paño húmedo basta para limpiarse lo esencial. Los platos se raspan en lugar de enjuagarse. Los inodoros solo funcionan para desechos sólidos. Lavarse las manos se convierte en un lujo reservado para después de manipular algo particularmente sucio. El efecto acumulativo en la higiene y la salud es devastador. Las infecciones cutáneas se propagan rápidamente. Los problemas dentales no se tratan hasta que se forman abscesos. El mal olor corporal se vuelve tan omnipresente que los residentes dejan de notarlo en sí mismos, pero lo reconocen inmediatamente en los recién llegados a los campamentos. Las aguas residuales presentan desafíos aún mayores. Los tanques de aguas negras para los inodoros tienen una capacidad de entre 30 y 40 galones. Los tanques de aguas grises para lavabos y duchas tienen una capacidad ligeramente mayor. Ambos requieren vaciado regular. Las estaciones de vaciado autorizadas cobran entre $15 y $30 por uso. La mayoría de los residentes del campamento no pueden costear ese gasto. Por lo tanto, los desechos se vierten ilegalmente en desagües pluviales, detrás de edificios abandonados o directamente al río Arkansas al amparo de la oscuridad. Las aguas grises a menudo simplemente se escurren al suelo debajo del campamento, creando charcos permanentes de líquido contaminado que crían mosquitos y emiten un hedor persistente. La falta de infraestructura eléctrica transforma la mera supervivencia en una lucha constante. Los generadores cuestan entre $600 y $1,500 y consumen un galón de gasolina cada 6 u 8 horas. Con los precios actuales del combustible, mantener un generador funcionando continuamente cuesta alrededor de $12 diarios o $360 mensuales. Esto es imposible para quienes viven de subsidios por discapacidad o trabajos esporádicos. Muchos residentes simplemente viven sin electricidad la mayor parte del tiempo. Usan linternas o velas por la noche, abandonan por completo la refrigeración y solo consumen alimentos no perecederos. Se abrigan con varias capas de ropa en lugar de usar calefacción. Soportan el calor en lugar de usar aire acondicionado. En Wichita, el invierno trae consigo temperaturas que suelen bajar de cero, llegando ocasionalmente a un solo dígito. Las calefacciones requieren tanto propano como electricidad para funcionar. Un tanque de propano de 13.6 kilogramos cuesta entre $35 y $40 y dura apenas de 4 a 6 días de calefacción continua en clima gélido. Esto representa un mínimo de $200 mensuales, una cantidad que la mayoría de los residentes no puede costear. Por lo tanto, utilizan calefactores eléctricos alimentados por generadores, lo que crea riesgos de incendio en espacios llenos de materiales inflamables y con poca ventilación, o simplemente se congelan. Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, el Centro Médico Wesley y Vía Christi atendieron 63 casos de congelación en residentes del campamento RV. 12 de estos casos resultaron en amputaciones, dedos de los pies, dedos de las manos, partes de las orejas o de la nariz. También atendieron 37 casos de hipotermia, 4 de los cuales requirieron cuidados intensivos. Además, trataron 22 casos de intoxicación por monóxido de carbono debido al uso inadecuado de calefactores eléctricos. 3 personas fallecieron antes de llegar al hospital. El verano presenta peligros distintos, pero de igual gravedad. En Wichita, las temperaturas superan habitualmente los 38 grados centígrados de junio a agosto. Los sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia consumen una enorme cantidad de electricidad. Sin un generador eléctrico constante, la refrigeración se vuelve imposible. Los residentes pasan el día en lugares con aire acondicionado, bibliotecas, centros comerciales, restaurantes de comida rápida. Los casos de agotamiento por calor se disparan. La deshidratación se vuelve crónica. Los residentes de la tercera edad y las personas con enfermedades cardiovasculares se enfrentan a riesgos mortales a diario. Los niños que crecen en estas condiciones sufren impactos que se acumulan con el tiempo. Los registros del Distrito Escolar de Wichita muestran que 117 estudiantes residen actualmente en campamentos RV. Su índice de asistencia promedio es del 53%, en comparación con el 89% de los estudiantes conviviendo. Las enfermeras escolares reportan problemas de salud crónicos, asma sin tratar, infecciones de la piel, caries dental y desnutrición.
Los maestros describen problemas de conducta derivados de traumas, falta de sueño y estrés constante. Estos niños están sufriendo daños permanentes por circunstancias que escapan completamente a su control. El número de muertos en estos campamentos permanece parcialmente oculto porque, en ocasiones, los cuerpos no se encuentran de inmediato. Los registros del médico forense muestran que al menos 47 personas fallecieron en campamentos improvisados dentro de los límites de la ciudad de Wichita durante el año 2025. Las causas incluyeron sobredosis, hipotermia, enfermedades no tratadas, suicidio, homicidio e incendios. Cada muerte representa a una persona que quedó desprotegida ante todas las medidas de seguridad que supuestamente ofrece la sociedad. Y los delincuentes que proliferan en estas condiciones hacen que la supervivencia sea aún más precaria para todos los atrapados en su interior. El mundo del criminal. Cuando las fuerzas del orden se retiran de ciertas zonas geográficas, esos espacios no se convierten en refugios pacíficos, sino en territorios donde operan personas que se benefician de la ausencia de autoridad. Los campamentos RV de Wichita han atraído precisamente a los delincuentes que cabría esperar cuando el tiempo de respuesta policial supera la hora, y a menudo los agentes ni siquiera acuden. Las operaciones de narcotráfico se han infiltrado en todos los campamentos principales. La metanfetamina y el fentanilo dominan el mercado por ser baratos, altamente adictivos y fáciles de transportar. Los traficantes operan desde campamentos específicos, RVs, que se convierten en puntos de referencia donde los residentes acuden a comprar. El modelo económico funciona porque la clientela está cautiva y desesperada. El Departamento de Policía de Wichita documentó 23 agresiones con agravantes en los campamentos RVs y sus alrededores entre enero y octubre de 2025, aunque los agentes reconocen que esta cifra solo representa los incidentes lo suficientemente graves como para requerir traslado al hospital. Las operaciones de robo centradas en los campamentos se extienden mucho más allá de las zonas inmediatas. Las bandas de robo de convertidores catalíticos utilizan vehículos recreativos como talleres móviles, donde se procesan los convertidores para extraer platino y paladio. Las cuadrillas de extracción de cobre se centran en edificios vacíos y obras en construcción. Las redes de hurto en tiendas coordinan operaciones en las que la mercancía robada se lleva de vuelta a vehículos recreativos específicos que funcionan como puntos de redistribución. Los campamentos sirven como bases precisamente porque la policía no patrulla la zona con regularidad. Los desguaces clandestinos, ocultos en los campamentos, procesan coches y camiones robados para obtener piezas. Los propios vehículos sirven de camuflaje y el hacinamiento hace casi imposible que un transeúnte vea el interior de los espacios donde se realiza este trabajo. Los vehículos robados son conducidos a los campamentos por la noche, desmantelados durante varios días para extraer componentes valiosos, y los restos son abandonados o quemados. La actividad delictiva más preocupante consiste en la explotación de poblaciones vulnerables dentro de los propios campamentos. Las mujeres que viven solas en viviendas precarias sufren acoso constante y frecuentes agresiones sexuales. Los depredadores se aprovechan específicamente de las mujeres residentes porque saben que las víctimas no denunciarán a la policía. Los adolescentes sin protección familiar se convierten en blanco de redes de trata. Los ancianos residentes que reciben subsidios por discapacidad son asaltados el primer día de cada mes con tanta frecuencia que muchos han dejado de guardar dinero en efectivo en sus viviendas precarias. Los niños que viven en estos campamentos se encuentran en condiciones de peligro constante. Los pocos trabajadores sociales que acceden a estas zonas informan haber visto a niños expuestos al consumo de drogas, la violencia doméstica y la actividad sexual. Describen a niños de tan solo 8 o 9 años que actúan como vigilantes para los narcotraficantes porque los adultos los han reclutado para actividades delictivas. El personal del Departamento de Bomberos ha declarado que varias zonas de los principales campamentos son demasiado peligrosas para entrar sin escolta policial. Esta medida surgió después de que los equipos que respondían a los incendios se enfrentaran a la hostilidad de los residentes. En un incidente, los bomberos que intentaban extinguir un incendio en una caravana fueron atacados con piedras. El fuego se propagó a 3 caravanas adyacentes antes de que los equipos pudieran intervenir de forma segura. 2 personas sufrieron quemaduras graves. Los servicios médicos de emergencia se enfrentan a limitaciones similares. Los paramédicos que responden a llamadas por sobredosis han recibido amenazas y les han robado su equipo. La normativa actual exige la presencia policial en todas
todas las llamadas de emergencia a campamentos. Sin embargo, el tiempo de respuesta policial supera la hora de media, lo que significa que las emergencias médicas a menudo no reciben atención inmediata. Según los supervisores de emergencias, esta demora ha contribuido a al menos 7 muertes evitables. La cuestión ahora es si la ciudad seguirá cediendo estas zonas o si finalmente intervendrá antes de que la situación se deteriore hasta un punto irreversible. La rendición de la ciudad. La respuesta oficial de Wichita a la crisis de personas sin hogar en RV revela una parálisis burocrática que se ha convertido en política oficial. La ciudad gasta dinero, genera informes y emite declaraciones públicas, pero ninguna de estas acciones se traduce en una intervención significativa que mejore las condiciones o reduzca la población que vive en estos campamentos. El presupuesto municipal de 2025 destinó $2.7 millones a iniciativas para personas sin hogar. La mayor parte financia el funcionamiento de albergues con estrictos requisitos de admisión que excluyen a la mayoría de los residentes de los campamentos RV. No se puede ingresar a un albergue en estado de ebriedad. No se permite el ingreso con mascotas. No se puede permanecer en el albergue durante el día. Estas restricciones eliminan de inmediato a casi el 70% de la población de los campamentos. Los albergues operan al 74% de su capacidad, no por falta de necesidad, sino porque la necesidad no se ajusta al modelo de servicio. Otra partida presupuestaria importante se destina al equipo de asistencia a personas sin hogar, compuesto por 6 empleados que recorren las calles identificando a personas sin hogar y ofreciéndoles acceso a servicios. Este equipo registró más de 3,000 contactos en 2025 y conectó a aproximadamente 230 personas con servicios, lo que representa una tasa de éxito del 7%. El equipo de asistencia se ha convertido principalmente en una operación administrativa que permite a la ciudad afirmar que está abordando la crisis, cuando en realidad está logrando muy poco. El cumplimiento del código representa otra partida presupuestaria donde el gasto parece activo, pero los resultados no se materializan. Se emitieron 1,463 citaciones durante 2025. Se remolcaron e incautaron con éxito 97 autocaravanas RVE. Esto representa menos del 7% de las 1,400 RVE que se estima que actualmente se utilizan como viviendas. El proceso de cumplimiento se ha convertido en un círculo vicioso. Los agentes multan a los vehículos, los residentes los trasladan a otras calles y el ciclo se repite sin que se reduzca la población total de autocaravanas RV. Las operaciones de limpieza revelan una futilidad similar. La ciudad llevó a cabo 17 limpiezas importantes de campamentos durante el año 2025. El costo promedio por limpieza asciende a unos $47,000. En un plazo de 2 semanas tras la mayoría de las limpiezas, los campamentos se reconstruyen en el mismo lugar o se trasladan a calles cercanas. El enfoque de limpieza trata los síntomas e ignora las causas. El liderazgo político muestra patrones similares de reconocimiento sin compromiso. El Consejo Municipal celebra sesiones periódicas donde sus miembros expresan su preocupación por la falta de vivienda y enfatizan la complejidad de las soluciones. Autorizan estudios, emiten declaraciones sobre la necesidad de recursos estatales y federales, pero se niegan a asignar fondos locales suficientes para intervenciones de eficacia comprobada. El aspecto más grave de la respuesta de la ciudad no es lo que hace, sino lo que se niega a hacer. Wichita no ha designado zonas de estacionamiento seguro, a pesar de que decenas de otras ciudades han demostrado su eficacia. No ha instalado infraestructura sanitaria básica. No ha establecido centros de triaje vehicular. No ha modificado los requisitos de elegibilidad para los albergues. La ciudad ha priorizado la gestión sobre la resolución, la aplicación de la ley sobre los servicios y la escalada gradual sobre la intervención inmediata. Y la crisis de Wichita es solo el comienzo de un patrón que se extiende por todo Estados Unidos. La propagación del contagio. Wichita no es la única, ni seguirá siéndolo. Datos de todo el país muestran patrones idénticos en áreas metropolitanas con características demográficas y condiciones económicas similares. La cuestión no es si otras ciudades se enfrentarán a esta crisis, sino cuáles serán las siguientes y con qué rapidez se extenderá el colapso. Oklahoma City presenta todas las señales de alerta. Se están formando campamentos precarios a lo largo de la Interestatal 40, cerca del recinto
punto ferial y en zonas industriales al este del centro. Actualmente, la ciudad cuenta con aproximadamente 400 personas viviendo en estos campamentos. Es probable que esta cifra se duplique para finales de 2026. Tulsa le sigue de cerca, con crecientes concentraciones cerca del río Arkansas y a lo largo de antiguas zonas comerciales. Springfield, Missouri, reporta patrones similares. Campamentos informales que se forman cerca de parques industriales y una capacidad de inspección de cumplimiento de normas desbordada. Des Moines, Topeka y Lincoln muestran indicadores tempranos, aumento de quejas, disminución de la efectividad de la inspección y mayor número de llamadas de emergencia relacionadas con campamentos precarios. Las similitudes entre estas áreas metropolitanas son sorprendentes. Todas tienen ingresos familiares medios de entre 50 y 65 mil dólares, suficientes para que los préstamos sean accesibles, pero no para absorber crisis financieras. Todas experimentaron un auge en la venta de vehículos recreativos entre 2020 y 2022. Todas carecen de viviendas asequibles. Todas cuentan con zonas industriales aptas para el estacionamiento de vehículos recreativos, donde la vigilancia es difícil. Las perspectivas para 2026 son desalentadoras. Los analistas estiman entre 18 y 24 meses más de altos índices de impago. Si tan solo el 15% de estos casos deriva en vivir permanentemente en el vehículo, eso significa que 4.500 personas más vivirían en vehículos recreativos en diversas ciudades, completamente desprevenidas. Lo que distingue a las zonas de crisis potenciales de la realidad actual de Wichita es la intervención. Las ciudades que actúan ahora pueden prevenir la formación de campamentos. Deben establecer programas de estacionamiento seguro antes de que la población alcance una masa crítica. Deben crear vías legales antes de que el impago sea inevitable. Cada mes de retraso encarece y reduce la eficacia de la intervención. Los factores de riesgo son cuantificables. Se puede hacer un seguimiento de las tasas de recuperación de vehículos a través de los Sentinel Main Census, registros del condado, controlar los niveles de inventario de los concesionarios, observar los patrones de quejas por incumplimiento del código y revisar los datos de llamadas de emergencia. Todo está listo. La pregunta es si alguien actuará para detenerlo. La crisis de Wichita revela lo que sucede cuando las ciudades priorizan la aplicación de la ley sobre la vivienda, cuando gestionan los síntomas en lugar de resolver los problemas, cuando permiten que se desarrollen zonas donde la infraestructura cívica habitual falla. Muestra el costo humano de la parálisis política y la rapidez con que los desafíos manejables se convierten en fracasos catastróficos. Otras ciudades que observan este desarrollo tienen una opción: intervenir ahora con soluciones probadas o esperar hasta tener que gestionar su propia versión de lo que Wichita enfrenta esta noche. Porque esta crisis tiene solución, pero solo si alguien decide resolverla antes de que se convierta en una infraestructura permanente que nadie recuerde cómo desmantelar. La advertencia es clara y el tiempo apremia. Lo que suceda a continuación depende enteramente de si las ciudades aprenden de los errores de Wichita o los repiten. Si historias como esta te importan, si crees que visibilizar lo que otros prefieren ignorar aún puede generar un cambio, entonces no mires hacia otro lado. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones y comparte esta historia.